ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Bueno, tenemos un gustazo en recibir a la doctora Elisa Sacal Dumani para platicar sobre desde la raíz pilares de la medicina integrativa para optimizar su salud. Aquí está. Doctora, buenos días. Muchas gracias, buenos gusto días. Y qué buena onda que te pudiste dar un tiempito para venir a platicar con nosotros. Gracias por la invitación. Presentaste en San Diego, el libro pues es bastante reciente, pero a ver, cuéntame un poquito de ti. Claro, con mucho gusto, gracias por la invitación, me encanta poder compartir estos temas. Yo te platico, yo soy médico, pero en algún momento en mi historia fui paciente. También. Cuando estaba estudiando la carrera de medicina, justamente me enfermé de cáncer y pasé por todo un proceso que parecía como una prueba, ¿no? De quieres dedicarte a tratar pacientes, pues vas a ser paciente tú primero. Y todo ese aprendizaje que yo tuve y ese redireccionamiento que tuve también en mi carrera, porque al final pues cambié un poco la estrategia de lo que quería estudiar y a qué me iba a dedicar, lo platico mucho en mi libro. Entonces es una visión desde paciente y también como profesional y cómo fui metiéndome a toda la medicina de estilo de vida, a todos los pilares del bienestar, a los hábitos, entendiendo que esa es realmente la base para una salud y también es la responsabilidad de cada uno de nosotros para poder mejorar pues todo el sistema de salud, ¿no? Es nuestro granito de arena. Y hablando de esto, qué bueno que tocas el tema, Elisa, ¿qué es un médico funcional? Pues es aquel médico que busca la raíz de la enfermedad, los desbalances antes de que se expresen directamente como enfermedad. Busca modificar el estilo de vida, los pilares de la salud como el manejo del estrés, el sueño, la nutrición, las relaciones personales, el movimiento. Y busca también integrar la parte genética, por supuesto, los desequilibrios bioquímicos con los laboratorios, la alimentación, para realmente construir salud, no solamente ir a buscar la enfermedad o a tratar los síntomas, sino ver qué hay detrás, qué es lo que está sosteniendo ese desbalance, ese desequilibrio, para poderlo ajustar. Por eso el nombre del libro, me encanta. Así es, esa es la idea. Wow. Oye, pues, se pudiera, llevando todo esto a cabo de lo que hablabas de buen sueño, buena alimentación, se pudiesen prevenir la gran cantidad de enfermedades que tenemos hoy en día o disminuirlas bastante. Mira, al día de hoy, 6 de cada 10 personas padecen una enfermedad crónica. Esto quiere decir que padecen algún tipo de enfermedad como una diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurodegenerativas. Y un componente muy importante de estas enfermedades está en nuestro estilo de vida. Está en esas cosas que no estamos haciendo, está en esa lejanía que estamos también teniendo con nuestra naturaleza. Y si nosotros lo revertimos y empezamos a poner mucha atención en eso, definitivamente vamos a manejar mejor estas enfermedades, que no son las enfermedades que tenían nuestros bisabuelos probablemente hace muchos años. Eso te iba a decir, como que son enfermedades de la modernidad, ¿no? Del fast food, de que todo el día estamos así, del estrés. Son enfermedades de nuestro estilo de vida, de la forma en la que estamos viviendo, de la forma en la que no nos estamos exponiendo a la luz solar, a la hidratación correcta, al movimiento como debe de ser. Y vale la pena también mencionar que el sistema de salud como lo conocemos hoy en día fue creado en una era muy distinta, de enfermedades muy diferentes a las que nos estamos enfrentando hoy en día. O sea, tiene que cambiar todo el sistema. Claro, porque fue un sistema que respondía a una enfermedad aguda, a que tenías una infección, pues entonces te trato con un antibiótico y era muy eficiente en ese momento. Resolvió muy bien el problema de los partos, por ejemplo, bajó la mortalidad infantil radicalmente, tenemos mucho más posibilidades de tratamientos a nivel quirúrgico, por supuesto que sí. Pero hoy nos estamos enfrentando a un enemigo muy diferente que son estas enfermedades crónicas, que son enfermedades menos lineales. No es que tengo un problema, una causa y una solución. Tengo muchas situaciones que ocasionan muchos síntomas diferentes y son multicausales y son complejas. Entonces, tratar de resolver un problema lineal, un problema complejo con una situación lineal es como querer utilizar un martillo para un tornillo, ¿sabes? No estamos usando la herramienta correcta. Si la forma en la que comemos, la forma en la que no nos movemos, la forma en la que dormimos nos está enfermando, entonces también esa tiene que ser parte de la solución, corregir eso. Claro. Elisa, ahorita dijiste muchas cosas que a lo mejor le está llegando a nuestro público y se siente identificado, ¿no? ¿Cómo es una consulta con un médico funcional? O sea, ¿hay exámenes de laboratorio? ¿Es una plática? ¿Cómo empieza? Sí hay exámenes de laboratorio, sí hay suplementos, pero debo decir que es muy importante basarse en el estilo de vida y no querer solucionar todo con una pastilla para cada síntoma, porque entonces estamos en el mismo problema.
necesitamos ver los antecedentes heredofamiliares, ver de qué se enferma tu mamá, de qué se enfermó tu papá, tus abuelos, para entender cuáles son tus predisposiciones. Eso no quiere decir tus condenas. No porque tu padre y tu mamá tenían diabetes te va a dar a ti. Y mucho tiempo en la medicina sí creíamos que la cuestión genética era tu destino y ya está. Pero a partir de 2010 más o menos, que hay mucho más investigación a nivel epigenético, que esto quiere decir cómo lo que haces modifica la expresión de tus genes. Si van a aprenderse o apagarse esos genes depende de en gran medida, de lo que estás haciendo. Entonces, vemos cómo esos reguladores epigenéticos, cómo tu alimentación modifica la expresión de tus genes. En esa consulta preguntamos mucho sobre tu alimentación, investigamos qué desayunas, qué comes, qué cenas, a qué hora lo haces, cuánto tiempo haces ese descanso digestivo, ese ayuno, cómo te mueves, qué tipo de ejercicio haces, si solo haces pesas o solo haces cardio o no haces ninguna de esas. O no haces nada, sí. Haces 1 hora de ejercicio en la mañana muy bien, pero luego pasas 7, 8 horas sentado y entonces eso también se considera sedentarismo. Pregunto específicamente yo mucho sobre el sueño. Oye, a ver, aquí te quiero preguntar algo. ¿Hay manera de que este tipo de medicina o esta nueva manera de ver le llegue a la población? Porque de repente, pues digo, es la verdad de las cosas. Totalmente. No tienes que ir a pagar un médico privado y no todo el mundo puede ir a pagar una consulta y la gran mayoría tienen que vivir con la condena del Seguro Social, que no te puedo platicar todas las historias de terror que ya te debes de saber. Sí, las conozco, pero... O sea, ¿hay manera de que llegue a la gente, de que se haga popular o de que todos podamos tener acceso? Me da mucho gusto que hagas esta pregunta y saquemos este tema porque me parece que es una responsabilidad con aquellos que nos estamos dedicando a la medicina funcional, a la medicina de estilo de vida y a la medicina integrativa, el dar difusión para que la gente pueda acceder a esto. La medicina de estilo de vida específicamente es la medicina, yo te diría, la más eficiente y la más barata y la más accesible a todos, pero requiere de diferentes cosas. La primera es que el paciente tome responsabilidad y que entienda que aquello que tiene no es un destino, es una condición que le está avisando, tienes que poner atención en ciertas cosas, se tiene que informar. Y tiene que saber de todo un poco sobre la alimentación, sobre el sueño, sobre el ejercicio, sobre el manejo del estrés. Y el tomar esa responsabilidad implica educarse, saber que sí está en tus manos. De hecho, antes de ponerle el nombre a mi libro Desde la Raíz, una alternativa era Salud en tus manos, porque esa es la intención, que empieces a empoderarte diciendo, ya no puedo ser víctima de mi enfermedad, es que el doctor no me hizo, es que el sistema no funciona. Le echamos la culpa a todos, ¿no? Así es, y yo pienso que este cambio a nivel de salud pública viene de abajo para arriba, del paciente hacia los médicos, cuando el paciente empieza a saber que necesita cosas distintas y empieza a preguntarle a su médico, oiga, doc, ¿y qué tengo que comer? Y el doctor es como, no tengo idea, ¿no? Yo nomás Ve al nutriólogo y a ver qué te dice. Yo eso no lo sé. Claro. Oiga, Elisa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa comercial y si te parece, regresando, vamos a hablar de tu libro, ver cómo podemos a través de esta lectura pues aprender un poquito a ser más responsables con nuestro cuerpo y nuestra salud. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, es que la charla está interesantísima. A ver. Estamos hablando de cómo vamos a popularizar más ese tipo de medicina. Que no sea elitista, ¿no? Claro. En tu libro hablas de estos temas, Elisa. Justamente, creo que lo que hago en mi libro es poder ofrecer esa información de qué cosas sí puedes hacer. No es una receta de cocina, son pequeñas estrategias en diferentes ámbitos, desde estrés y ansiedad, que es el primer capítulo, salud digestiva, sueño y recuperación, alimentación, nutrición, movimiento, salud mental. Y el punto es que tú vayas detectando cuál es tu pilar más débil, por dónde tengo que empezar y cómo puedo ir sumando estrategias para alinearme con una mejor salud, con un mejor bienestar, para tratar de entender que lo que quiero no es solamente no estar enferma, sino quiero sentirme mejor, quiero tener más vitalidad, quiero tener una mejor longevidad. Y pues esa es mi intención, ¿no? Regresarte toda esa información para que tú lo puedas hacer. Y a nivel popular, lo que estamos haciendo también, que me encanta, hicimos una asociación que se llama Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. En donde la intención es no solo la educación del paciente, sino la educación del médico. Tratar de llevar todo este conocimiento sobre el sueño, sobre la alimentación y demás,
a los profesionales de la salud, no solamente a los médicos, a los nutriólogos, a los psicólogos, para que se certifiquen y en realidad aprendan a cómo construir salud. Porque si me preguntas cuánto aprendí sobre ejercicio, sobre sueño en la carrera, yo creo que una clase, una clase de 6 años, 1 hora tal vez. Y algo que es bien importante es que esto es ciencia, ¿eh? No son creencias, porque de repente como que confunden cuando no oyes la medicina clásica. Hay mucha gente que como que confunde con el chamán que te va a limpiar las energías. No. No estoy desacreditando el otro, ¿no? Pero esto es ciencia, son hechos probados y por gente que está muy metida en el tema. Y además son estrategias que le permiten de alguna forma a ese profesional de la salud a entregar de regreso a ver, vas a tener este tipo de alimentación porque tienes esta condición y entonces con esto vamos a buscar revertirla. Y este tipo de ejercicio específicamente vas a hacer tanto tiempo en tal condición, de alguna manera con esta duración específica vas a dormir tantas horas, vas a cuidar este hábito, ser más específicos en la construcción de la salud. Ahorita, y me gustaría, no sé, en tu opinión, Elisa, tú que eres médico, decía Pepe, el sector público, pero yo creo que quienes hemos vivido por ejemplo, el tema de lo privado es lo mismo, ¿eh? Sí. O sea, ahorita por cuestiones de salud de mi mamá, me ha tocado las dos, me ha tocado lo privado y ver todo esto, y es cierto, falta la cultura, porque de pronto tienes médicos multidisciplinarios, pero siento que les falta esta otra parte. Hay mucho parte. Manejo de crisis, mucho bomberazo de apagar problemas cuando ya surgieron, pero no construyo. Y te lo digo yo como paciente en ese momento, que totalmente. Cuando yo estaba preparándome para recibir un trasplante de médula ósea y tenía 3 semanas para prepararme físicamente, y yo le preguntaba al médico, ¿qué puedo hacer? Dime qué como, dime qué hago. Y no había una respuesta, nada de eso tiene ciencia, me decía. Y al día de hoy sigo atendiendo pacientes con cáncer, por ejemplo, que les digo que van al mismo hospital, ¿qué te han dicho los médicos? No ha cambiado nada. Entonces necesitamos cambiar ese switch a decir, ok, están trabajando con mi enfermedad, pero ¿cómo trabajo con mi salud mientras eso pasa? ¿Cómo cuido a mi cuerpo de aquí a que termina este tratamiento? Una pregunta, ¿cualquier mortal lo podemos leer? ¿Es un libro para médicos? O sea, yo, por ejemplo, no conozco mucho de medicina, pero pudiese sacar de aquí información que fuera valiosa. Totalmente, está escrito para el público en general. Creo que una de las virtudes que tengo es poder traducir ese lenguaje difícil de ciencia en palabras coloquiales, normales, que todos pueden acceder y justamente que está muy masticado para que puedan utilizar. Elisa, híjole, te agradecemos muchísimo. Platícanos un poquito. Este es tu libro. Me imagino que estás pensando en una segunda parte de este libro, lo que te ha ido Apenas estoy posparto de este libro. No estoy lista para pensar en el siguiente. Okay. No, estoy muy feliz con todo lo que ha ocurrido con el movimiento de este libro y cómo lo ha recibido la gente. Está disponible en todas las plataformas, en librerías, en línea. Está en audiolibro, que además lo narré yo. Me costó mucho trabajo. Pero lo hiciste. Pero lo hice y pues es muy padre porque es mi voz y mi experiencia. Oye, pues mira, no hubo presentación en Tijuana, ni en Mexicali, ni ahorita les tocó en San Diego. Saludo a todos los amigos que nos ven allá. Pero espero no dentro de mucho vengas a presentar a Tijuana. Me encantaría. Y esta es tu casa. Tus redes sociales, ¿estás escribiendo constantemente tus redes sociales? Estoy constantemente creando contenido para que la gente lo tenga disponible. Estoy en Instagram, Facebook, YouTube como @dra.elisasacal. Ahí pueden tener mucho más información relacionada con el sueño, con la medicina funcional, la medicina de estilo de vida. Bueno, si alguna pregunta no le hicimos que usted quiere, ahí está. Ahí está el Instagram y bueno, de ahí la puede localizar en todas las redes sociales. Muchísimas gracias, Elisa, y comentarle, ahorita en algunos países ya lo están tomando en serio, desde chiquititos a los niños en preescolar se está hablando de esto, en México apenas nos está llegando, Elisa. Así es, pero no es tarde, ya estamos en un gran momento para que haya este cambio de cultura. Totalmente. La nueva generación de médicos ya lo trae, o sea, ya lo está buscando porque el paciente ya lo está pidiendo. Eso. Muchísimas gracias. Bueno, recuerde, Desde la Raíz, de la doctora Elisa Sacal Dumani. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. No se vayan.